¿Sí? ¿Se escucha bien? Perfecto. El video también lo editamos después, no se preocupen. Entonces tenemos que verlo para que no nos saque de contacto, ¿cierto, Andrés? Vamos a comenzar. Sigues en compañía del Todo por la Tarde este día lunes, que seguimos acompañándolos a todos ustedes en sus casas, desde Iquique y hasta Punta Arenas y por internet en el www.radionovomundo.cl. En esta oportunidad hacemos un nuevo episodio de nuestro programa especial Difusión del Sistema Previsional Chileno, una mirada desde la organización sindical a cargo de FIEL. Saludamos primero que nada a, como ya es costumbre, Felipe Labra, el ejecutor del proyecto. ¿Cómo está, Felipe? Hola, muy contentos por el panel de hoy día, muy contentos por el tema que vamos a tratar hoy día. Particularmente porque cuando se habla del sistema de seguridad, el sistema previsional chileno, la gente lo remite solamente a pensiones, a la jubilación, una vez que termina el espacio laboral. Y como hemos abordado en los últimos capítulos, es mucho más amplio que el sistema de pensiones. Pero hoy día venimos al tema modular, a lo que toda la gente quiere escuchar en este sentido. Perfecto, saludamos a los invitados del día de hoy. Primero que nada, Ana María Muñoz, que es dirigente sindical y miembro de la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones. ¿Cómo está? Hola, muy bien. Bueno, nosotros decíamos que la seguridad social es bastante más que pensiones, pero ahora justo nos toca pensiones. Y también estamos con Andras Utov, que es economista, doctor en economía, consultor internacional también y ex miembro de las comisiones asesoras presidenciales en temas de pensiones. ¿Cómo está? Ana María, Richard, Felipe, buenas tardes. Aquí venimos a rescatar la seguridad social. Perfecto. Felipe, cuéntanos cuáles van a ser las directrices, primero que nada, de esta conversación para después ya ir a las voces de los expertos. Claro. Bueno, primero vamos a contar que, al igual como hemos conversado en otros programas, la seguridad en Chile, algunos de los módulos de la seguridad social tienen un carácter tripartito. Como por ejemplo el seguro de cesantía que habíamos revisado antes, por ejemplo el Fondo Social, Fondo Nacional de Salud, FONASA, pero también hay otros aspectos de la seguridad social que son individuales. En este caso, el sistema de pensiones, que es una capitalización individual donde el trabajador cotiza en base a su sueldo, va a una cuenta única. Los invitados que están hoy día han trabajado bastante, principalmente Andras, que tiene un texto maravilloso sobre solidaridad en el sistema de pensiones en Chile. Tiene un expertise que nos puede también ayudar a conversar sobre este componente que tiene otros pilares que están en el 102, el convenio 102 de la OIT, pero que en pensiones no existe como tal. Perfecto. Partamos entonces por ahí, Andras. Cuéntenos su mirada del concepto de la solidaridad en el sistema que hay en Chile. Yo creo que para responder esa pregunta es bueno hacer un poquito de historia, qué es lo que pasó y heredamos de la dictadura militar. Podemos hablar de dictadura acá, supongo. Completamente. Y en lo esencial yo creo que hay cuatro cosas que si uno las reconsidera o recuerda son dramáticas y significan todo el cambio que ha existido desde el año 81 a esta parte. Primero, existían entonces cajas previsionales que operaban bajo principios de la seguridad social, pueden haber tenido problemas, no discutimos eso, sería para otro debate, pero fueron transformadas desde cajas previsionales con criterios de seguridad social, fueron transformadas en administradoras de fondos de pensiones. O sea, se eliminaron y se crearon administradores de fondos de pensiones. El trabajador, que era un trabajador con derechos y obligaciones dentro de esa caja, pasó a ser un consumidor de servicios financieros. Su cotización pasó a ser una cuota de ahorro de propiedad de él y tiene que comprar servicios de estas AFP. ¿Ya? O sea, es una mercantilización total. El empleador se le eximió, ya no es tripartito por lo menos en el financiamiento, al empleador se le eximió de cotizar y quedó liberado. Lo único que tenía que recaudar y traspasar la plata del trabajador. Y el Estado se limitó a dos cosas: a empezar a regular una industria financiera, no una subsecretaría de previsión social, sino que una industria financiera, y crear una superintendencia de pensiones con criterios de una industria financiera, básicamente, y cerrar el sistema antiguo.
Eso significa, en cierto modo, lo que yo traté de decir al saludarlos a ustedes, que aquí lo que hicieron es hicieron desaparecer la seguridad social a través de estos procesos muy sutiles, pero muy profundos. Y básicamente hoy día estamos en un mercado bajo un dogma neoliberal con contratos individuales que no tienen absolutamente nada de solidaridad. Ana María, desde su perspectiva, ¿cómo podríamos empezar a entender el sistema actual y cuáles son sus principales deficiencias? Ya que hemos, a partir de lo que nos ha contado András, tenemos un contexto histórico para entender el sistema actual. Mira, yo comparto todo lo que dijo András, porque el tema de seguridad social, cuando hablamos de seguridad social, inclusive nuestra Constitución del 80, con todas sus dificultades, lo menciona como un derecho. Pero cuando no te asegura el acceso, ahí ya no es un derecho, ¿ya? Pero hasta la Constitución lo considera un derecho. Y derecho a la seguridad social con conceptos definidos, que si yo aporto tengo que tener claro qué es lo que voy a recibir al final. Entonces, cuando decía Andrés que venimos al rescate de la seguridad social, y social porque es de todo, porque está construido entre todos y para todos. Y eso es lo que se le quitó, se le arrebató, y como decía, lo transformaron solamente en una cuenta obligatoria de ahorro personal e individual, donde ya nadie ayuda al otro. Y cuando se hacen aportes que son más solidarios, vienen del Estado, pero es con impuestos generales. Y todos sabemos que los impuestos no reflejan exactamente la equidad de lo que debiera construir todos y cada uno. Pequeño paréntesis. Eso lo cortamos. Sí. Puedo elaborar, sí. Me gustaría elaborar en torno al tema de los derechos, porque cuando uno debate con quienes apoyan el sistema, te dice que aquí está el derecho fundamental, que es la capacidad del individuo de elegir, ¿no es cierto?, de elegir ser libre y elegir un administrador de fondo de pensiones, elegir un fondo de pensiones donde poner sus recursos y es propietario además de su cotización que nadie se la puede tocar. Eso significa que a uno lo están tratando, como decía yo, como un consumidor de servicios. Pero no dicen que esa elección no es optativa, es obligatoria. Entonces, de partida ya es un mercado muy particular, ¿no es cierto?, donde tratar. Y segundo, que para hacer esas elecciones están en total desinformación. Si tú hablas con los afiliados para decir en qué AFP están o en qué fondos están, no tienen ningún conocimiento lógico para decir por qué están en una o en otro y por qué se van a cambiar o no se van a cambiar. Y aún los que saben no pueden asegurarte nada porque esta es una incertidumbre total. Y de ahí que viene el concepto de seguridad social que es tan importante, ¿ya? Y además de eso, la gente no ha sido educada, o sea, además de esa asimetría de información no ha sido educada. Entonces, uno puede ilustrar mucho, no sé si vamos a tener tiempo, pero de los abusos que hay en respecto al trabajador como consumidor de esos servicios. Las comisiones que se le cobran, las comisiones que se le cobran cuando va a comprar una renta vitalicia. Entonces, eso es muy ajeno a la seguridad social. No hay nadie que lo proteja, no hay nadie, absolutamente nadie que lo proteja. Usted, András, participó de comisiones asesoras. ¿Se nos puede contar un poco cuál es el tenor de las conversaciones que se dan ahí en sentido de miradas a futuro, en el sentido de cómo mejorar el sistema, cómo se puede ir puliendo con las condiciones existentes, con el mundo realmente en el que vivimos? No se puede pensar tal vez en algo que sea un giro absolutamente radical o completamente distinto, porque mal que mal se vive en un mundo en particular, pero ¿cuáles son los pasos que se pueden dar para ir mejorando este sistema? Bueno, han habido dos comisiones, una la que se llamó la Comisión Marcel o la Comisión del 2006 que terminó en la ley del 2008 que hizo la primera reforma y que tenía un mandato muy acotado a quienes nos invitaron. Fuimos puros invitados nacionales, expertos nacionales del país. Y venía muy acotado en el sentido de que la presidenta fue muy categórica, la presidenta Bachelet en su primer mandato, muy categórica en decirnos que el sistema no se cambiaba, el sistema se mejoraba, ¿ya? Y cuando uno decide mejorarlo, ¿en qué? Porque hay muchas cosas que mejorar. Básicamente lo que preocupaba entonces era el tema de la cobertura. Los diagnósticos que se nos entregó entonces era que apenas un 45% de los adultos mayores estaban financiando una pensión que no se sabía de qué nivel, un 5% cumplía los atributos para la pensión mínima garantizada y un 50% se quedaba sin nada. Y ahí surgieron
dos temas fundamentales dentro de la lógica de la AFP. Uno es crear el pilar solidario, que es el que se creó, y dos, tener una AFP estatal que no se aprobó, ¿ya? Y de ahí surgió el nuevo sistema que tenemos hoy, que hablan que es mixto, que tiene un componente solidario. Mi posición personal respecto a eso, si bien yo participé en la elaboración, es que ese no es un pilar integrado, sino que es una política asistencial de alivio de la pobreza en la vejez, que se integra al sistema. No es un derecho, de hecho está focalizado en el 60% de las familias más pobres. Entonces, si hay otra persona que tiene necesidad, no tiene ese derecho. Tiene que ir y estigmatizarse como pobre. Bueno, nos llamó la atención en la segunda, para seguir respondiendo a tu pregunta, la segunda comisión que dice, ¿por qué nos citan si acabamos hace 4 años atrás? El presidente Piñera no hizo nada en su primer gobierno sobre pensiones, fue a escribir un libro blanco, pero vino el segundo periodo de la presidenta Bachelet y llama a una nueva comisión, esta vez con invitados internacionales, que fue muy, muy interesante. Pero ahí el mandato no venía tan acotado. Y esta comisión, si ustedes se recuerdan, se alargó más del periodo que tenía originalmente. Y se alargó más porque su presidente, David Bravo, que es muy meticuloso con los datos, iba haciendo diagnósticos muy rigurosos y los diagnósticos iban saliendo paupérrimos. O sea, los niveles de las pensiones eran pésimos, las tasas de reemplazo bajas, los niveles absolutos bajos. La cifra que resume esto y que le marca mucho a la gente, que el 80% está por debajo del salario mínimo de las pensiones que se van a recibir. Yo puedo dar más cifras, pero con esa banda, digamos. ¿Ya? Entonces, hay gente que dijo, ¿saben qué más? Con cambios paramétricos, con adornar un poco, con mejorar la competencia, que es todo lo que va a decir el gobierno en esta próxima vuelta, no se va a hacer mucho, hay que hacer un cambio más estructural. Y al hacerlo, recuperar la seguridad social. Y surgieron ahí 3 visiones de futuro. Uno es que representó una delegada polaca y apoyado por el SENDA aquí en Chile, que elaboró una propuesta de volver al sistema de reparto, ¿ya? Y que también después, posteriormente, elaboró el grupo No Más FP junto con sí, pero junto con, ¿cómo se llama? El Centro de Estudios de... La Fundación Sol. La Fundación Sol. Después hubimos otro grupo que empezamos a elaborar una propuesta de elaborarse un sistema mixto, donde pudiéramos recuperar el carácter tripartito de la gestión, recuperar el reparto como un instrumento que podría utilizarse eventualmente y hacer un cambio estructural del sistema, que eso se llamó la propuesta B. Y después la propuesta A, que era continuar más o menos con lo mismo. Las votaciones, yo no sé si tú sabes el detalle, pero es interesante conocerlo, las votaciones se hicieron en el último día. Se sabía que la delegada polaca estaba por la propuesta C y ese es el único voto que sacó, pero es una apuesta que implica un cambio. Después llegamos al final de las elecciones, 11 votos por la propuesta B, 11 votos por la propuesta A. Y quedaba el voto del presidente. Y el presidente dijo, yo voto por A. Y eso fue lo que se equilibró un empate, que de hecho es un empate, porque 12 cambios estructurales y 12 cambios para mantenerlo, ¿ya? Y después cuando tú ves la composición de quienes votaron por mantener el sistema y quienes votaron por cambiarlo más radicalmente, la composición entre nacionales varía significativamente. La mayoría de los nacionales votamos por cambiarlo. Ahora, si tú votas por profesión, la mayoría de los ingenieros financieros que venían del mundo de las finanzas, votaron por mantenerlo, en cambio los otros votamos por... Entonces aquí significa que hay varios factores que están incidiendo en cómo se aprecia el sistema y que espero que tengamos tiempo para detallar. Ana María, cuéntanos desde su perspectiva, también dentro de lo mismo que estamos conversando y de algunos de los temas que han salido, ¿cuán importante o valioso, según su perspectiva, podría ser una AFP estatal? ¿Qué opina usted sobre ya cómo se ha conversado o tal vez dentro de lo que usted mismo y su manejo sobre el tema, ¿cómo le suena la idea que tal vez desde, dicho así a buenas y primeras, podría sonar como muy atractivo, pero ¿cuál es su impresión, cuál es su idea en general sobre una idea de esa naturaleza? Mira, desde el mundo del trabajo lo que se está implantando, lo que está discutiendo la CUT ahora, tiene que ver con seguridad social, con el reconocimiento en Chile del convenio 102. Y el convenio 102 habla de seguridad social, habla de certezas, habla de estructura de un sistema de pensiones,
no este sistema de AFP. Entonces, una AFP estatal, en Chile somos terriblemente legalistas, tiene que regirse por las mismas reglas que se rigen las otras AFP. Entonces sería más de lo mismo. La única diferencia en que lo estaría controlando el Estado y no un particular que solamente ve ganancia para su pecunio, ¿ya? Y la ganancia mayoritariamente entra por la administración, ¿ya? Y por una administración que, siendo buena o mala, porque sabemos que genera pérdidas, que no son ni tan inteligentes, sino que es un efecto manada, van todos para los mismos lados cuando tienen que invertir y le piden al trabajador que elija fondo. Si ellos se equivocan, ¿cómo no se va a equivocar un trabajador que no tiene idea ni conocimiento de estas cosas? Y además, aparte que si se cambia, lo va a hacer con datos del pasado, no con datos del futuro. Entonces, una AFP estatal lo único que daría certeza es que es el Estado el que lo estaría administrando. Y si estamos en una oportunidad con un amigo comentar, yo me cambio inmediatamente para dar una señal, a lo menos para eso, ¿eh? Pero es más o menos lo mismo. Lo que necesitamos cambiar no es crear más AFP con distintos administradores, necesitamos cambiar el sistema de pensiones. Hay una serie, me gustaría también saber su opinión,